Bueno, veníamos esperando esto, venimos hablando toda una semana. La esperada firma. La esperada firma, está el decreto, hay aumento salarial y va a subir a 2.500.000 y algo. 2.550.000. Ese va a ser el monto del salario, mínimo. Y el jornal de 98.000. Sí, 98.089. Esto es para lo que dicen, ¿cómo es que dicen? Tareas no especificadas. Sí. Del sector privado. Del sector privado, exactamente. Así que, si les parece, tenemos comunicación telefónica con la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, que tiene la gentileza de atendernos a esta hora. Así que le saludamos ya a la ministra. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy buenas noches, ministra. Buenas noches, Diego, a todo el equipo. Un gusto compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia. Muy bien, muchas gracias. Estamos con Fernanda, con Jorge, para preguntar un poco esto, que bueno, que es oficial y que entra a regir desde el 1 de julio. ¿Cómo hay que entender esto, ministra? ¿El trabajador en general cobraría recién este aumento cuándo? Sí, Diego, el decreto ya fue firmado, como ustedes mencionaron, y entra en rigor, entra en vigencia ya a partir del 1 de julio. ¿Y los jornaleros cómo, también a partir del día 1 de julio, doctora? Sí, así es. Según la ley vigente, este decreto tiene que salir antes del cierre de junio y entrar en vigencia el 1 de julio. Por lo tanto, estamos cumpliendo todos los plazos legales. Como ustedes saben, también realizamos la reunión correspondiente de la CONASAM, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Allí se debatió, obviamente, el informe que fue remitido por el Banco Central del Paraguay, que sostiene una tasa de variación interanual del 11.4%. Además, se debatieron otras cuestiones importantes que ya con la reglamentación que en unos días más vamos a poner en conocimiento de todos ustedes también va a ser de relevancia. Acordémonos, Diego y equipo, que este monto de 2.550.307, que es el monto más alto de los últimos 15 años, y el monto del jornal, tiene que ver con las actividades diversas no especificadas, es decir, es el salario general. Pero también tenemos ciertos salarios específicos que también reciben el impacto del 11.4, y ya con la reglamentación del Ministerio del Trabajo vamos a dar a conocer en una conferencia de prensa cuál es el impacto que esta tasa va a tener en ciertos salarios, como por ejemplo el sector de transporte, el sector agrícola, el sector ganadero, que tienen también, como digo y repito, la influencia de esta variación del 11.4. Ministra, una cosita nomás para entender, antes, muy interesante la explicación que nos está dando. Entra en vigencia el 1 de julio, o sea que hay que entender que este 1 o este 30 o a fin de mes, el trabajador todavía, el mensualero, todavía no va a cobrar el reajuste. Va a trabajar todo julio. Va a ser a fines de julio. Claro. Fines de julio. Claro, o sea que, por decirlo de alguna manera, entre el 31 de julio y el 1, 2, 3, 4, 5 de agosto, ahí va a cobrar el nuevo monto del salario. Claro, digamos, si seguimos lo convencional, es así como decía. Ahora, hay jornaleros que a lo mejor cobran, digamos, semanalmente o quincenalmente. Obviamente esto ya está vigente desde el 1 de julio y eso ya va a depender, digamos, de la periodicidad con la que se paga el salario, pero la tarifa, digamos, como tal, empieza a correr el 1 de julio. Ministra, estaba usted diciendo, vamos a hacer una conferencia con respecto a la reglamentación, pero ¿qué se puede adelantar de eso? ¿Cómo va a impactar a esos otros sectores diversos que usted mencionaba, el tema de la suba del salario? Bueno, nosotros tenemos unos 300 montos que vamos a actualizar. La reglamentación ya está hecha, vamos a hacer la conferencia seguramente entre el lunes y martes de la semana que viene, pero también lo que queremos es hacer una campaña de difusión para que todos estos salarios diferenciados lleguen a todos los ciudadanos de tal manera a que todos los trabajadores sepan sus derechos. A veces se produce una cierta confusión porque, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que tiene que cobrar un salario diferenciado porque está, digamos, especificado su salario o su actividad laboral. Entonces vamos a hacer una campaña de difusión. Ustedes, como siempre, nos acompañan, seguramente nos van a ayudar también a que estas noticias, estamos preparando unos flyers muy ilustrativos, muy educativos, y bueno, queremos que esto llegue a cada punto del país. Hoy más que nunca sabemos que tenemos que fortalecer el salario, los ingresos de los trabajadores y tener obviamente la noticia completa de lo que tienen que cobrar. Es ya un gran avance y por supuesto estará el Ministerio del Trabajo también velando porque cada empleador
cumpla con este derecho fundamental de pagar el salario correspondiente. Acá, Ministra. sí, perdón, Sí. Diego. Acá consulta la gente también. Constantemente nos van escribiendo a nuestro WhatsApp que tenemos habilitado hasta ahora, ministra. Empleadas domésticas. Para ellas también rige el aumento, ¿verdad? Por supuesto. Ya tenemos la ley que equipara el salario del sector doméstico al salario mínimo, por lo tanto, este incremento también se da para las trabajadoras domésticas. Dentro de esos 300, decía ministra, 300 rubros diferentes, claro, va a ser mucho trabajo, pero tenemos entendido que el menor salario mínimo es el del trabajador rural, que está ganando un poco más de 900.000 hoy en día, y el máximo salario es para los trabajadores de bancos. Es así, los dos extremos, digamos. Es así, Diego, y todos tienen el impacto del 11.4, pero en materia del salario del sector ganadero ha habido un avance importante, no quiero adelantar, pero sí te puedo decir que hubo un avance muy importante. Es un trabajo que veníamos haciendo desde el Ministerio del Trabajo y bueno, logramos un cierto consenso en la última reunión de CONASAM, así que van a tener también una muy buena noticia, porque prácticamente ese salario muy bajo que mencionaste Sí. ya no está. Esto es muy importante porque los peones, creo que, no recuerdo la cantidad de cabezas del establecimiento para fijar el monto, pero era el monto más bajo, no llegaba a 950.000 guaraníes. ¿Se podría equiparar al mínimo ya el sueldo del trabajador rural, ministra? En realidad se estableció un punto medio, Diego, en base a una actualización que ya realizó el IPS. El IPS actualizó la base imponible, es decir, ya cobra una base, digamos, sobre una base en la tasa de aporte obrero patronal, y lo que nosotros hicimos es actualizamos de acuerdo a lo que IPS ya cobra. Todavía no está equiparado al salario mínimo, pero sí tuvo un incremento muy importante y sobre todo la eliminación de las dos categorías. Ya hay una sola categoría, es un solo salario y ya no tiene que ver, digamos, con la cantidad de cabezas de ganado. Jubilados de la función pública, ¿para ellos también aplica, va a variar un poco el haber jubilatorio con esto, ministra, o no? Bueno, no quiero referirme a eso en realidad porque ya está fuera de del ámbito de mis funciones. En realidad es el Ministerio de Hacienda el que tiene que, digamos, regular eso, pero sí, obviamente, como ustedes saben, hay muchísimos montos y salarios indexados al salario mínimo. Por lo tanto, el aumento del salario mínimo impacta no solamente en la remuneración como tal de los trabajadores en relación de dependencia, sino también en todos los montos que de alguna u otra manera están relacionados o vinculados. Pero en su experiencia, digo, en años atrás, cuando sube el salario mínimo, ¿también se les hace un pequeño reajuste a esas personas jubiladas? Tengo entendido que sí. Ministra, también se hablaba acerca de que, bueno, el tema de que estábamos esperando por varios días ya la firma del decreto presidencial, se daba por cuestiones de que empresarios y patronales estaban pidiendo que por lo menos se esperara hasta octubre para poder implementar este reajuste del salario mínimo. ¿Esto fue así o no? ¿Usted qué sabe, ministra? No, no para nada. Al contrario, nos estamos adelantando, ya que hasta el 30 de junio el presidente de la República tenía tiempo para sacar el decreto y estamos cumpliendo absolutamente los plazos legales. Se respetó en todo momento la ley y si bien hubo publicaciones al respecto, nosotros institucionalmente nunca manejamos esa hipótesis y estamos avanzando en todos los pasos conforme a la ley lo establece. ¿Hubo mucha presión de los gremios con respecto a este pedido? La verdad, Diego, es que no. Nosotros, esas publicaciones que vimos no condijeron en ningún momento, no condijeron, perdón, en ningún momento con las mesas de trabajo que teníamos nosotros. Al contrario, siempre hubo un diálogo. Imagínense que la CONASAM es justamente un esquema tripartito, es decir, es una comisión en la que un representante del sector empleador, un representante del sector trabajador y el gobierno representado en este caso por la directora general del trabajo, concuerdan. Entonces cada uno trae la voz de su sector y de ese tripartismo es que surge, obviamente, en base al informe técnico del Banco Central, este acuerdo. Pero no tuvimos ningún tipo de presentación oficial, ni ningún pedido oficial de ningún gremio de aplazar el aumento de salario. Ya, correcto. Ministra, la gente que tiene problemas con descuentos de IPS, problemas de pago, de reconocimiento, puede consultar en el Ministerio del Trabajo. ¿Hay asesoría para los empleados? Sí, absolutamente, Diego. Eso fue uno de nuestros grandes
digamos, nuestras grandes metas, uno de nuestros grandes objetivos desde que llegamos. Imagínate que tenemos un aumento del 300% en todo lo que hace el asesoramiento y guías a trabajadores y empleadores. Nuestras oficinas, la verdad que han sido un gran paño de lágrimas, porque no siempre todo es conflicto, como vos mencionás, no todo siempre es audiencia de mediación, sino que hay muchas dudas en torno a los derechos y las obligaciones laborales. Así que tanto nuestra dirección del trabajo, que tiene líneas habilitadas, yo todos los días publico, Diego, a través de todas las redes mías y también del Ministerio, cuáles son los teléfonos habilitados del Ministerio del Trabajo, y contamos lo que hacemos todos los días. Nosotros tenemos un promedio de 400 a 500 millones de guaraníes recuperados en favor de los trabajadores y más de 300 asesorías que realizamos por semana en teléfonos que no paran. Eso es lo que hace a la guía en general. Y en el caso de mujer trabajadora tenemos toda una dirección que construimos y que también ha batido récord en atención a mujeres, sobre todo trabajadoras domésticas, y también la Oficina de Violencia Laboral, que es inédita. Pero sí estamos nosotros aquí no solamente para resolver conflictos, sino también para guiar a los trabajadores y también a los empleadores, Diego, porque había mucho desconocimiento también, sobre todo de las MIPYMES, que como ustedes saben son las que mayormente concentran el empleo en Paraguay, y muchas de ellas luchan por ser formal, están dentro de la formalidad y obviamente tenían mucho desconocimiento de cómo cumplir las normas laborales. Estamos permanentemente asesorándolas también. Ministra, ¿cómo acá hay mucha gente que denuncia el tema de empleo doméstico, que están trabajando en ese rubro y que no están ganando el salario mínimo? Eso también se puede denunciar, y tengo entendido que con cuidado al trabajador en el propio ministerio. Sí, así es, Diego. Pueden realizar la denuncia anónima siempre ante el Ministerio del Trabajo. Nosotros tenemos un equipo técnico muy bien conformado, con mucha experiencia, que hace audiencias de mediación todos los días. Tratamos de acercarnos, digamos, con suavidad al empleador para que no cause, digamos, el despido de la mujer trabajadora. A veces es muy difícil porque, como vos sabés, nosotros no tenemos el mismo poder inspectivo en empresas que en hogares. Entonces nosotros no podemos entrar a los domicilios de las personas para corroborar la situación de las trabajadoras domésticas. Por eso es que la mediación y todo lo que hacemos en orientación cobra un papel preponderante aún más en las mujeres trabajadoras domésticas. ¿Hay algún tipo de sanciones para las personas que no cumplan justamente con la implementación de este nuevo salario mínimo que ya está a partir del 1 de julio, ministra? Sí, por supuesto. Tenemos las sanciones previstas en el Código Laboral, van de 30 a 40 jornales por cada trabajador respecto del cual se incumple el pago del salario mínimo, así como otras obligaciones del Código. Y sobre todo también, obviamente, este sistema de denuncias y nuestras audiencias de mediación, o sea, nuestro sistema de mediación que en muchas ocasiones evita el despido y logra ese consenso entre trabajadores. Así que sí está la sanción prevista, pero también apelamos siempre, Diego, a que se pueda, a través del Ministerio del Trabajo, realizar ese diálogo entre el empleador y el trabajador. Para eso nuestras líneas están más que habilitadas y pendientes. Y recordemos que el 62% de todos los conflictos laborales se resuelven siempre en el Ministerio del Trabajo. Muy poco es lo que va al Poder Judicial, y ahí nosotros reforzamos lo que hacemos en el área de mediación y ese diálogo que siempre propiciamos entre los trabajadores y empleadores. Ministra, pero hay también cierto grado de muchos trabajadores, por un lado de miedo, por otro lado de desconfianza hacia la figura del Ministerio de Trabajo, y muchos retrucan eso que usted está diciendo y dicen no pasa al ámbito judicial porque las denuncias muchas veces, por más de que sean en grandes cantidades, se cajonean. Otros hablan incluso de corrupción dentro del Ministerio del Trabajo, por lo cual muchos temen de tener que denunciar y después pasar a perder el trabajo, porque varios, y de hecho nos llegan a nuestra línea de WhatsApp, dicen: yo denuncié a mi empresa, después me echaron porque había sido desde mi empresa, arreglaron con la gente del Ministerio del Trabajo. Bueno, a ver, vamos a aclarar los conceptos. La denuncia o la remisión al Poder Judicial no depende del Ministerio del Trabajo. Entonces el Ministerio del Trabajo no puede truncar o no puede evitar que una persona vaya al Poder Judicial. Al contrario, entendamos el concepto del servicio del Ministerio del Trabajo. Lo que hace el Ministerio del Trabajo es ser un órgano de ayuda al trabajador antes de que vaya al Poder Judicial. Pero el trabajador puede ir directo al Poder Judicial y no es el Ministerio del Trabajo el que le traba ni el que le puede impedir.
Al contrario, generalmente recurren al Ministerio del Trabajo y tenemos una afluencia. Yo te pido que mires los datos que publicamos todos los días de la cantidad inmensa de audiencias de mediación que realizamos y asesoramiento y guía. Yo te puedo entender de que hay algunos casos de quejas y siempre las tomamos con mucha responsabilidad para seguir mejorando, pero a nosotros nos consta que en la mayoría de los casos, y no solamente en Asunción y Central, sino ya gracias a Dios, en casi todo el territorio, porque tenemos direcciones regionales de trabajo, realmente nuestro equipo se mata por llegar a una solución, y si la solución no se llega, o digamos no se puede resolver el conflicto, el trabajador, no porque el ministerio trabe o no trabe, es decir, ellos tienen siempre la libertad de ir al Poder Judicial. De ninguna manera el Ministerio del Trabajo tiene poder alguno de trabar o de obstaculizar al trabajador. Al contrario, lo que hacemos es evitarle una molestia, digamos, al trabajador, y resolvemos ya el conflicto en la sede administrativa, pero tampoco es obligatoria, ¿me explico? Sí. Ellos pueden ir directamente al Poder Judicial, pero en la práctica eligen ir al Ministerio del Trabajo y el 62% de los casos se resuelven en la sede administrativa, porque vos te imaginás lo que sería para cada trabajador contratar un abogado, claro, para cada trabajadora doméstica, preguntarle si puede contratar un abogado para ir al Poder Judicial. Por supuesto que recurren ante el Ministerio del Trabajo porque damos servicios gratuitos diarios y gracias a Dios hemos podido lograr muchísimas reposiciones y también indemnizaciones justas. Ministra, se habló en el gobierno, ya para cerrar, al menos de mi parte, se habló en el gobierno lo que podría ser un efecto de remarcación, de aumentos de precios, se habló con los empresarios en el Consejo para ver si esto se puede de alguna manera controlar para que esta suba del sueldo no signifique de vuelta una pérdida de valor del dinero. Sí, muy buena tu acotación, Diego, y de hecho nosotros estamos preocupados también por lo mismo. Nosotros estamos viviendo una situación muy difícil con la inflación, no solamente aquí en Paraguay, sino en toda la región. Y hemos solicitado al equipo económico nacional y también al MIC que sí está, digamos, en sus atribuciones, porque obviamente es una atribución que no está prevista dentro de las facultades del Ministerio del Trabajo, pero sí del MIC, poder organizar mesas de trabajo y articular medidas que eviten que estos precios, que esta tarifa o que este salario ya actualizado se traspole, digamos, incluya en los precios de la canasta, sobre todo, y los precios del pasaje, que son las dos cuestiones que más nos preocupan. Ya solicitamos eso, nosotros nos pusimos también a disposición tanto del equipo económico como del MIC para poder aportar, digamos, las voces de los trabajadores, de las centrales y de los empleadores, sobre todo las MIPYMES que obviamente quieren evitar esta consecuencia indeseada. Ministra, le agradecemos mucho el tiempo, es la noticia del día, esperamos la reglamentación, son 300 rubros que están esperando, pero ya tenemos también una novedad muy importante en cuanto al trabajo rural que también cambiaría, podríamos decir de alguna manera, la forma de cobrar el trabajador rural. Gracias, ministra, muy amable de su parte. Muchas gracias, Diego, a todos y a las órdenes siempre. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Carla Basigalupo.